extrema violencia y tragedia también en la cárcel uruguaya. Incendio en el Concar. Una noche fría y de mucha tensión. Un incendio en el módulo A211 de El Concar ocasionó la muerte de 4 reclusos. 2 grupos de personas rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios. Los habitantes de una de las celdas se encierran en la celda. Las otras personas que estaban enfrentándose tiran un trozo de colchón quemado. Con eso se prende fuego los otros colchones y el resto de la celda. Lamentablemente la situación que se dio en Concar era totalmente esperable. Es lamentable, doloroso, porque son compatriotas que más allá de la situación se merecen ser tratados con respeto. Cuando hay ciudadanos, en este caso privados de libertad, pero que están bajo la responsabilidad del Estado uruguayo y sucede estas desgraciadas muertes, es una responsabilidad del Estado que tenemos que asumirla con mucho compromiso. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque ahí donde están esos privados de libertad no pueden haber ni perros, porque eso es una violación a los derechos humanos. La situación de ese módulo del 10 y el 11, estamos hablando de lo peor del Concar. El comisionado parlamentario en varios informes ha solicitado el cierre de esos módulos. En los informes está dicho de que ese módulo tiene que ser reestructurado, cerrado o transformado. Sin duda que no está bien. No está en la lógica del Uruguay algunas cosas de nuestro sistema penitenciario. No nos podemos estar acostumbrando a situaciones como estas. Todos los diagnósticos están hechos, todas las recomendaciones están hechas por nosotros, por el comisionado, por el Ministerio del Interior, que quisimos poner el énfasis sobre el no acostumbramiento y la necesidad de la urgencia de una reforma estructural, porque esto si no va a seguir pasando. Si el Estado fracasa en controlar la seguridad en un lugar que es monopólico, ¿qué no habrá de pasar en los lugares donde no lo es? Este es un centro para privados de libertad, debería estar albergando unos 3.000 y poco de privados de libertad y está en los 5.212. El problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Hay 700 presos para una capacidad de alrededor de 400, hablamos de 200% de hacinamiento y apenas 5 funcionarios, 1 por cada 100 al momento de los hechos. Estamos hablando de unas tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina. Si hay un lugar donde el relato mata al dato, es en la seguridad pública, porque hay cosas que son contrafactuales. Un exdirector nacional de policía en un discurso elogiaba que Uruguay tuviera muchos presos. En forma contundente podemos decir que tenemos menos delitos y tenemos más delincuentes privados de la libertad. Eso es una falta de respeto a las víctimas. Cada preso que entra a la cárcel es el fracaso de la seguridad pública, porque atrás de cada preso hay una víctima. Descubrimos todos con la misma receta de inflación punitiva, no es la solución. De hecho, hoy tenemos más gente presa que nunca y nadie se siente más seguro, al contrario. La solución se complejiza cada vez más cuanto más población tenés, porque precisás más recursos. Ahora, hay un tema de fondo y de raíz que hace años se viene planteando desde el comisionado parlamentario y que a su vez hay que reconocer que cualquier política que apunte a tener cada vez más presos y no solucionar el problema de fondo, en realidad es pan para hoy, hambre para mañana. Yo escuchaba a Heber, decía, se tiene que caer la cara de vergüenza de hablar, por ejemplo, de que estamos construyendo 1.400 plazas, más la de Tacuarembó, más la de Artigas que hemos hecho. Podríamos, terminando esas obras, salir del hacinamiento y tirar abajo esos módulos. Estamos construyendo, los anunciaron en 2020, dejaron casi 3.000 plazas menos, el saldo anual es de casi 1.000 presos más por año, ¿no? Entonces realmente tenés una situación donde tenés 4.000 personas que no tienen dónde estar en ese sistema. Ahí hay niños. A mí me sorprende un poco que la primera reflexión del ministro respecto a este tema es echarle la culpa a la LUC. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Me parece muy responsable, muy insensible utilizar esto políticamente para tratar de no asumir responsabilidades y decir que esto en definitiva se origina en la aprobación de la LUC por parte del ministro del Interior. Sorpresa y cierta decepción. Echarle la culpa a la LUC es enormemente reduccionista, ¿no? En el año 2012 murieron 10 personas quemadas en la cárcel de Rocha y no había LUC. Utilizar esto políticamente para tratar de influir o impulsar un proceso que el Frente Amplio y el ministro del Interior quieren impulsar, que es desprisionalizar, o sea, sacar gente de la cárcel para tratar de derogar
desvirtuar una ley como la LUC que tuvo efectos positivos a nuestro juicio y que además fue ratificada por la gente. Entonces, evidentemente, no es un tema de la LUC. Vamos a ver cómo el impacto que tuvo la LUC, que yo te decía cómo había impactado en la cantidad de presos, ¿no? Creció 32% ante el 2024 y en mujeres creció el 84%. Ahí tuvieron sí que dar marcha atrás. La hoy oposición dice, la verdad nos excedimos. Si este gobierno cambia cosas de la LUC, nadie podrá decirle que está tocando una ley refrendada por la ciudadanía, porque la administración pasada tocó la LUC. Yo escuché al ministro Negro, tiene razón, la LUC es responsable en gran medida de esto, pero además se dijo, porque la institución fue al Parlamento y les dijo, esto va a aumentar la violencia intracarcelaria, con todas las palabras, y no nos dieron bolilla. Pensaba en un ministro del Interior que iba a ir en el sentido de tratar de resolver los problemas hacia adelante y buscar los consensos entre los distintos partidos. Hay discursos que son para la tribuna, de gente que no pisa las cárceles, de gente que no trabaja con las familias. Realmente sí, nosotros venimos peleando el incremento presupuestal para el INR sin locas pasiones tampoco, ¿no? Porque todo el mundo viene a plantear soluciones que no son soluciones. Como senador de la República lo que siento es vergüenza por las cárceles de nuestro país. Se necesita una política de Estado, que todos tenemos que hablar de derechos humanos en realidad. La necesidad, en mi opinión, de sacar de la órbita del Ministerio del Interior las cárceles, ¿no? Que es una discusión que se ha dado, nos parece que es fundamental para pensar de otra manera. La situación dramática que tenemos, me lo planteó el ministro, lo hablamos, también con algunas legisladoras, hay que resolver rápidamente o avanzar hacia una solución real. Creemos que las cárceles uruguayas merecen una transformación, necesitan una transformación en tres componentes clave. Las familias de quienes tienen una persona privada de libertad, la rehabilitación de las personas privadas de libertad y una fuerte inversión para mejorar las condiciones de trabajo, de consumo y de educación y trabajo dentro de las cárceles. Como sistema político tenemos que dar la discusión de forma totalmente honesta de si queremos seguir teniendo este espejo de la sociedad uruguaya en cárceles que son una vergüenza.